tranquilita con Qué todo lo... bueno. Tú supiste que falleció mi abuela. Sí. Entonces, ha estado tranquila, trabajando igual harto, pero bien. ¿Tu mamá se hizo cargo del puesto de tu abuela? Sí, mi abuela se lo dejó a ella. Ah, qué bueno. Sí. Se lo merecía, de todas maneras. Tengo muchas cosas de estudio. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien, aquí estamos. Gracias a Dios. Bueno, sí que tiene a la Roxana enferma. Sí, está al otro lado. Sí, cuidar del resfriado. Sí, está complicado el resfriado. Sí, no, cuidado. Estuve tan resfriada, tan resfriada. En realidad me dio influenza, al final era eso. Claro, era más allá de un resfriado normal, sí. Ya era... Sí, pero lo bueno que tiene su duración estimada. 7 días y está listo. Ah, sí, pues, eso es, tal cual. Que Así el de problema es cuando positivo. uno no se cuida. Sí, cambia de temperatura generalmente. Sí. Sí, lo que hay que hacer es no salir de la casa, estar en un ambiente más protegido, tomar harto líquido. Tomar todo líquido. Sí. Sí, muy bueno. Ay, me están escribiendo. Buenos días. Hola, Inesita. Estamos cansados después del 18. ¿Cómo lo pasaron? Nosotros estuvimos en el sur con mi esposo Ay, qué rico. y llegamos el martes, pero yo no llegué muy bien porque se me presentó un lumbago, entonces estoy con una licencia, pero ya mejor, gracias a Dios. Yo creo que fue el tiempo, mucho tiempo sentada, eso me afectó. Bueno, así que, pero ya, gracias a Dios, mejor. Nos jodió los lumbagos. Sí. Los dolores. No había dado ese tiempo, pero ahora, gracias a Dios que no fue tan fuerte, pero complicado, sí. Gracias. Sí, complicado. Los dolores. Esperemos 5 minutitos para empezar. Hoy día vamos a tener una sesión con harto contenido porque estuvimos viendo lo que es... hay dos personas. Estuvimos viendo alguna gestión emocional que tiene que ver con emociones, la displacentera, la culpa, el miedo, la rabia, que son... Pero hoy día nos vamos a meter un poquito más adentro, como vamos a ver, no vamos a ver ni la alegría, ni la sorpresa, ni eso, porque son emociones más fáciles, entre comillas, de digerir, ¿verdad? Como gestionar. O sea, generalmente cuando tenemos una emoción como la alegría, no nos arrancamos de la alegría. La gestionamos bien, la vivimos. Un momento alegre, lo celebramos, nos quedamos en la alegría, con la sorpresa, etc. Pero de los que arrancamos son de las emociones displacenteras, que son el miedo, la angustia, la rabia. Esas son las emociones que tenemos que gestionar. Y hoy día nos vamos a meter como en un poquito más abajo, cómo nosotros gestionamos la angustia. La angustia es la que nos irradia toda esta otra cantidad de emociones y todos tenemos mecanismos para evadirla, porque a nadie le gusta estar con esta sensación de angustia. Y de hecho, angustia viene de angosto. De angosto, de hecho, los salmos dice, hasta que no hablé estaba estrecho, estaba angustiado, estrecho, ¿ya? Esta sensación de como cuando uno se siente apretado, ¿ya? Y se aprieta la garganta. De hecho, en estado de una emoción muy fuerte, hay personas que pierden el habla. O cuando nos toca hablar en público, uno no sabe cómo, uno empieza a tiritarle aquí. Eso me pasa a mí. Sí. Hola, Arely. Hola. Porque es angustia. ¿Ya? Entonces hoy día nos vamos a ver y vamos a ver cómo la mayoría está aquí, hay
solamente 4 personas que están haciendo como el taller mismo, pero la mayoría estamos aquí en el diplomado para acompañar a otros. Vamos a ver cómo acompañamos también en estos procesos a otros. Entonces vamos a ver el proceso completo y algunas técnicas del coaching que me parecen que son súper atingentes a lo que ustedes ya tienen como la consejería, el hacer preguntas, el levantar información en el acompañamiento, pero esto de hacer preguntas y desde una metodología que es bastante buena para aplicar, que uno se la puede aplicar a uno y se la puede aplicar a otro. Así que en eso vamos a estar hoy. Esperamos. Ya. Ya estamos, casi todos. Listo. Entonces empecemos, ¿ya? Como les digo, hoy día vamos a tener harto contenido, así que les pido que estemos atentos y participemos a la medida de lo posible. Que estos temas uno se los pone, como les digo yo, uno se los pasa por el cuerpo porque tiene recuerdo, todos vivimos emociones, fuertes o no, y tenemos mecanismos, entonces uno se los pasa por el cuerpo, no es solamente un contenido intelectual, sino que también es un contenido que uno lo vive, es vivencial. Entonces, vamos. Claro. Muy bien, entonces hoy día, como les decía, vamos a aprender cómo gestionamos, cómo transitamos estas emociones y en especial la angustia, que la angustia es en la base y las derivadas serían la rabia, el miedo. Entonces, vamos a hacer una pequeña resumen que son las emociones, un conjunto de cambios fisiológicos. Las emociones se sienten en el cuerpo, cognitivo, uno las piensa, y subjetivo, porque en realidad no siempre sabemos de dónde vienen, ¿ya? Y que tienen que ver con las valoraciones, con lo que nosotros creemos, cómo observamos el mundo, ¿ya? A través de un estímulo, a través de un contexto determinado, una relación, etc. Una emoción es un estado psicológico complejo que implica 3 componentes distintos. Disculpe que lea. Una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta de comportamiento. O sea, tiene una interpretación, una visión, esto genera algo en mi cuerpo y me envía a hacer un acto, una conducta. Las emociones son funcionales, son adaptativas, funcionales, nos muestran algo. Si lo dijéramos en cristiano, podríamos decir que las emociones Dios las puso para que nos mostraran el corazón. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Ya? Pero cuando una emoción es excesiva, se puede entender que es un estado de ánimo. ¿Ya? Una emoción, ¿se acuerdan que yo les decía que dura 90 segundos? Pasa. Bien. Pero cuando esto ya se va quedando en el tiempo, se transforma en un estado de ánimo. Entonces, y después puede generar, incluso si este estado de ánimo persiste en el tiempo, puede transformarse en una patología. Entonces, si esta emoción es excesiva, no se desvanece al venir otra emoción, si tiene un dominio en nuestra vida, lo que sentimos. Por ejemplo, puede transformarse la tristeza en una depresión, que ya es una enfermedad. La rabia se puede transformar en el burnout. Los profes aquí deben saber mucho esta sensación de sentirse quemado, ya no se da más, y esto puede tener daño orgánico, estrés, puede alterar algún órgano de nuestro cuerpo. Y el miedo, cuando es excesivo, transformarse en una crisis de pánico, crisis de angustia. Entonces, cuando uno se queda en esa emoción, puede tener ese riesgo.
Entonces, cuando nosotros entramos en estas emociones displacenteras o desagradables, que en realidad la raíz es la angustia, vamos a manejar estas tres emociones como bases de las más desagradables: la tristeza, la ira y el miedo. Entonces, la tristeza desemboca en la decepción, el dolor, la desesperación, la culpa, la vergüenza, depresión, pena, falta de energía, llanto intenso, como que va cada vez creciendo, displacentero. La ira, que tiene que ver con la irritación simple, como un enojo, estar como agitado, incómodo. Frustración, acuérdense que la base de la rabia es la frustración, la falta de justicia, ¿ya? Los celos, el odio, el asco. Muchas personas que llegan a consulta y dicen que yo no sé por qué todo me da asco. Entonces uno tiene que preguntarse y preguntar a ver qué pasó. De repente no tenemos conciencia de que hay debajo del asco hay una rabia, una situación incómoda, ¿ya? Pensamientos de injusticia, porque siempre esta persona me hace esto, ¿ya? Y deseo de venganza, en realidad, la ira. Y el miedo, que nos trae nerviosismo, esta sensación de como inquietud, ¿ya? Ansiedad, algo malo va a pasar. Pánico, temblores, si uno lo hace en forma más física, pensamientos amenazantes, no sé, vulnerabilidad y escape. Bueno, estos días que dicen que hoy día 24 y 25 va a pasar algo en el mundo, que van a tirar la bomba, que va a pasar, qué sé yo. El otro día cuando escuché a Putin, no, a mí me pasó eso, miedo. Me generó A miedo. todos, a todos, A todos. porque él es capaz de hacerlo. Terrible. Pero así como, y me puse, bueno, a youtubear, qué onda, que decían, no, el caballero es medio psicópata. Entonces, están defendiéndose también. Entonces, una sensación de vulnerabilidad, de escapar, ¿qué hacemos? Como mi mamá decíamos, mamá, tengo que ir al supermercado, no sabemos lo que va a pasar, dicen que hay un apagón, bueno. Son situaciones, circunstancias, y obvio, son sensaciones angustiosas, amenazantes, y nos pasan cosas, la emoción va a estar. Entonces, ¿cómo nosotros la resolvemos? De eso vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, ya les dije un poco que la angustia es esta sensación displacentera, a diferencia de las emociones agradables como la alegría, el amor. Uno no se escapa. Cuando uno está contento, uno se queda ahí, ¿cierto? Y quisiera seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí. En cambio, la angustia, esta sensación displacentera, que nos genera tensión, es una sensación difusa, que no necesariamente uno dice, tengo rabia, lo que le decía yo recién. La gente llega, uy, estoy con harto asco, pero no pueden reconocer con simpleza que debajo del asco hay una rabia, hay una sensación de injusticia. ¿Ah? Entonces el cuerpo manifiesta como, oye, ando así como raro, todo me cae mal. Entonces hay una tensión, anda como así, cualquier cosa. Y del griego, angustia viene de angius, que significa yo estrangulo. Esto que decía, esta sensación de angustiado. Ricardo Bartra. Entonces, ¿cómo nosotros vemos la angustia? Nosotros estamos en una cultura de que el miedo, que todas estas sensaciones displacenteras, tenemos que evitarlas. Nosotros estamos en una cultura en que le ha dado una sobredimensión, una sobreestima al placer, ¿cierto? Al hedonismo, a que todo tiene que ser bueno, que tenemos que buscar. Entonces, a partir de esta cultura, nosotros también hemos aprendido
aunque ya siempre el ser humano ha aprendido a escaparse de la angustia, pero más encima en el sistema de vida, la cultura en la que nosotros estamos, hay un desprestigio al dolor, al duelo, a las emociones displacenteras. Entonces hemos aprendido a tener una intolerancia por la angustia. Y estas emociones, comillas, desagradables, que son tan útiles. Si nosotros no tuviéramos esta sensación de rabia que tiene que ver con una injusticia, todo el mundo pasaría por encima de nosotros. Tendríamos una tolerancia al abuso tremenda. En cambio, al tener rabia, tener esta Profesora, sensación no la escucho bien. ¿Quién tiene ¿Perdón? el micrófono abierto? Que se escucha como ruidos de calle. A ver, no veo yo. Sí, hay que cerrar los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, si no tuviéramos estas emociones, a ver, sí, no sé quién es, que no puedo abrir porque estoy con el... Acá me dice Juan Carlos Abarca tiene abierto Juan Carlos, el ¿puedes micrófono. cerrar el micrófono? El único. Ya. Entonces, estas emociones tienen utilidad. Si no tuviéramos miedo, no hubiéramos tenido miedo, no nos hubiéramos usado nunca la mascarilla para cuidarnos. También nos defienden, ¿ya? La rabia, el miedo. ¿Se acuerdan? El otro día hablábamos de la culpa. La culpa tiene un aspecto súper funcional, positivo. Si nosotros no tuviéramos culpa, la culpa nos ayuda a revisar qué es lo que nos pasa y podemos decir, a ver, ¿qué aprendí de esta situación? De esto que pasó. ¿Qué aprendí? Entonces, nos ayudan a tener otro nivel. Entonces, pero hemos aprendido que si nosotros sentimos culpa, esta emoción displacentera, no, la tenemos que evitar. La tenemos que sacar. No la aceptamos. Si tengo rabia, no tengo rabia, no. Y aceptamos el abuso. ¿No? Vamos aceptando el abuso. O estoy triste, necesito estar solo. No, si no estoy triste, entonces uno ocupa otros mecanismos, uno se enferma, baja las defensas, un montón de cosas. Entonces hemos aprendido a escapar y tolerar la angustia. ¿Y cuáles son los métodos de escape? Estos son algunos, pues vamos a entrar en otros. La evitación, la evitamos, ¿cierto? Puede ser cualquier situación, vamos del lugar, evitamos una persona que nos provoca angustia, ¿cierto? O vamos a hacer otra actividad, nos distraemos, ¿ya? Porque nos busca. ¿Ya? La búsqueda de aprobación o de seguridad, que tiene que ver con buscar situaciones que nos distraigan, que nos quiten la angustia. Entonces, ahí empezamos a preguntar, ¿lo hice bien? ¿Qué piensas tú? Y nos desautorizamos y empezamos a buscar aprobación. Por favor, apaguen los micrófonos. Empezamos a buscar la aprobación y empezamos a cargar al otro, a ver que el otro me diga qué hacer, que el otro me diga cómo hacerlo. Entonces, hay una búsqueda de seguridad. Y tiene que ver también con alejarnos de personas, de situaciones que nos hacen mal. No, yo no voy a esa casa, no vengo más. ¿Ya? Y hay una búsqueda de la perfección. Hacer, por ejemplo, si tenemos que hacer un informe, le buscamos hasta el último detalle. Es muy estresante esta forma de enfrentar la angustia. Entonces vamos hasta el mínimo detalle, lo repetimos otra vez, no nos sentimos seguros. ¿Ya? Por ejemplo, también la angustia, una forma de escapar la angustia, nosotros las mujeres, bueno, algunos hombres también, esto cuando nos da por el aseo completo, no A sé si mí, le ha una vez a la pasado, semana. pero así ya la casa tiene que estar Extremo. impecable, todo, pero tiene muchas veces,
tiene que ver con esto de escapar de la angustia, de movilizar. Es bastante bueno, pero es un escape, ¿ya? Consultar mucho a otros, revisar 20 veces las notas, uno tiene que hablar en público. Entonces, son formas de buscar la aprobación y de escapar de esta sensación, ¿ya? Y la distracción, que también, o supresión, tiene que ver con distraernos de la emoción, distraernos de esta angustia, y puede ser dormir mucho, cuando uno duerme mucho, duerme mucho, duerme mucho. Buscar algo que te distraiga, ver todo el día tele, estar pegado a Netflix, ¿ya? O leyendo, pero cualquier cosa que te vaya a desconectar, que te distraiga. Estoy pasando esta angustia y en vez de ir y resolver la situación, voy y me pongo a ver tele. O estoy todo el día pegado a las redes sociales. Y la verdad es que se da mucho en los jóvenes. Esta semana dieron un reportaje, no fue así, esta semana lo vi yo ayer, un reportaje que dieron en Informe Especial, Televisión Nacional, sobre la depresión y la salud mental de los adolescentes. Yo creo que tienen que ver. Si están haciendo este diplomado, yo creo que tienen que ver. Porque la verdad es que estamos con una crisis sanitaria tremenda de los adolescentes. También mi sobrina que trabaja en Centro de Salud Mental, un COSAM en realidad, en la parte de salud mental, psicóloga ella, me decía, tía, los cabros están intentando quitar la vida, pero así como nunca habíamos visto. Es eso después de la pandemia. Bueno, siempre ha sido la edad de la adolescencia una edad de mucha angustia para los jóvenes. Y entonces generó toda esta situación, que tiene que verlo, pero tiene que ver con estos métodos de arrancarse de la angustia. Y tiene que ver porque lo aprendieron de nosotros, de los adultos, y nosotros estamos en una cultura que te lleva a escaparte de esta sensación displacentera. Todo lo que sea displacentero, no, eso no es para mí. El esfuerzo, sí. Escuchaba un podcast el otro día, no me acuerdo del autor, no me acuerdo, lo escuché por casualidad, buscando información. Y él hablaba de nosotros arrancamos mucho de la adrenalina y los neurotransmisores como el cortisol, ¿cierto? Son enemigos del cortisol, que el cortisol nos inflama, nos hace doler. Son las hormonas del estrés. Entonces, huimos un poco de esta sensación y hacemos cosas. Y él decía que en realidad la adrenalina, Dios la puso ahí, porque cuando nosotros estamos con adrenalina podemos enfrentar mejor estas situaciones displacenteras. O sea, la adrenalina nos viene ahí en el displacer o el estrés solo porque sí, sino que es una herramienta corporal que tenemos para enfrentar esta situación que nos genera displacer. Entonces, con adrenalina uno puede correr más, uno puede mover más cosas, y también decía que se descubrió que la gente en adrenalina también se activan todos nuestros mecanismos de defensa. ¿No? El vaso, entonces a veces le tenemos tanto miedo esto que estoy viviendo, y en realidad son recursos que tenemos para enfrentar la angustia. Y por otro lado están esas creencias que nosotros traemos intolerantes a la angustia, para no tolerar la angustia, que son pensamientos que yo no puedo soportar esto, este dolor, por ejemplo, no puedo soportar esta pérdida, es insoportable para mí esta persona, esta situación, odio esta sensación, no quiero tener esta sensación, debo de tener esta sensación, debo deshacerme de ella, llévate. Cosas que uno escucha en sesión, pero uno mismo las tiene. Yo las tengo también. Me voy a ver loco con esta rabia, con esta pena, con esta angustia. Esta sensación continuará para siempre. Está mal sentirse así.
De hecho, nosotros hemos tenido una educación donde, por ejemplo, te dicen, ¿usted tiene rabia? No, no tiene que tener rabia. ¿Usted tiene miedo? No, el mundo es de los valientes, los hombres no lloran, calladita se ve más bonita. Entonces son pensamientos que nos hacen, cada vez que tenemos estas sensaciones displacenteras, tenemos que escapar de ellas. Vamos a dejar hasta aquí para que conversemos. ¿Qué les parece, hermano? Bueno, voy a hablar. Dale, Igual Liz. es súper interesante esto del tema de la adrenalina. Cuando lo mencionó, yo hacía referencia y pensaba al tiro en esa adrenalina. Por ejemplo, yo no me subo a ningún juego de Fantasylandia, me carga, porque siento que el cuerpo se me va a salir todo, no me gusta. Pero esta adrenalina no, pues está más relacionada a estos momentos de alerta, a esta adrenalina, claro, a esta adrenalina que uno dice, algo está pasando, mi corazón está palpitando más rápido, me siento un poco, por ejemplo, yo siempre que hablo me siento así, con adrenalina, y me pasa que incluso se me olvidan las cosas que quería decir, porque empiezo como a hablar otras cosas del nervio, de la adrenalina que me da ese momento. Así que, no, interesantísimo. Y el tema de la intolerancia a la angustia, claro, desde chicos nos dicen que en lo que mencionó usted, el tema de que el mundo es de los valientes, que, que error es lo que le estamos diciendo a los niños, qué terrible, porque además lo obliga a siempre tener que guardar sus emociones negativas, entre comillas, y trabajarlas como de otra forma, pues. No tienen cómo, porque nosotros tampoco lo demostramos. De repente decimos, no, tu papá gritó, es que tu papá es violento. La mamá se puso a hacer aseo, no, es que la mamá está estresada. Entonces al final igual estigmatizamos cada una de estas emociones Claro, de forma negativa. Eso. claro. Gracias, Arely. Entonces, exactamente, entonces nosotros tenemos una cultura, un aprendizaje, ¿ya? De hecho, la iglesia llega mucha gente a la iglesia como una forma de escapismo, ¿ya? No desde la conversión misma, sino que escapar a situaciones y uno ve que la gente, les va a pasar a ustedes cuando tengan que hacer una asesoría, y mucha gente va por- más por una actitud religiosa que por un encuentro, que en realidad el llamado es a la conversión, Por ¿cierto? los panes y los peces. Claro, a un cambio, pero también nuestra predicación muchas veces no Ujú. solamente es un círculo. El cambio que nosotros hablamos y predicamos tiene más que ver con una sensación emocional, quedarse en la emoción, y la acción no está en este encuentro. Entonces, vamos a la iglesia y vamos, yo siempre decía, tenemos la enfermedad de la eventitis, el evento. Entonces, estamos esperando que venga la persona, venga el predicador, invitamos a tal persona y que nos va a predicar y que tiene una unción y nos va a orar, el pastor nos va a orar, la hermana nos va a dar una palabra. Estamos siempre esperando eso. Entonces, en nuestra propia acción está que tenemos que esperar algo, que venga alguien de afuera. O sea, esta búsqueda de suprimir, de no enfrentar que la emoción viene, pero para que nosotros tengamos un cambio, hagamos un cambio. O sea, no puedo estar toda la vida soportando la tristeza, porque si yo la soporto con el tiempo, me puedo deprimir. Tengo que hablarlo con alguien, tengo que buscar ayuda, o tengo que decir, a ver, ¿cuál es el motivo que me está poniendo triste? Aquí hay algunos que trabajan con personas con adicciones, y nosotros desde el lado de la vereda de los terapeutas familiares muchas veces nos encontramos evidentemente con personas que tienen en su familia un miembro y con adicciones. Me acuerdo hace muchos años atrás que había un... ¡Ay, qué bueno! Ya, gracias. Eh, había un chico que tomaba, tenía alcoholismo. Entonces, él todos los fines de semana, la semana trabajaba, pero trabajaba, que era muy responsable en eso,
Nunca, su familia nunca le faltó nada económicamente, no se gastaba la plata de la familia, pero trabajaba mucho porque los fines de semana él se borraba. Tomaba, se le llegaba el domingo, mediodía, a dormir para sanarse y el lunes seguir trabajando. Profesor. Y cuando lo confrontamos, ¿qué le pasaba? No quería estar ahí. No quería estar ahí. Estaba absolutamente... No quería. Él ya no quería este matrimonio. Muchos años. Entonces, para evitar confrontar, es solo porque él quería mucho a su señora, pero no la amaba. Él no quería estar casado. Es súper difícil. Sé que desde nuestro lenguaje angélico tenemos que tratar de ser, pero en este caso él tenía este dolor y escapaba tomando, pero le hacía más daño a todo el resto, por no confrontar esta emoción, este displacer, cuando él descubre que en realidad que nadie lo pasaba bien, que la señora tampoco quería estar con él, pero había una lealtad hacia sus padres, cómo él iba a divorciarse. Él, recién ahí, cuando él puede confrontar el acciona y busca ayuda en Alcohólicos Anónimos. Recién dejó de escapar. Y tuvo una muy buena separación, muy buenos términos con su señor. Si el señor tampoco quería estar con él. Entonces, una vez nos quedamos en una situación, nos vamos quedando por simplemente evadir este displacer, esta angustia. ¿Alguien me levantó la mano o no? No. No sé si Yo alguien... quisiera decir algo, Elizabeth. Inés. Hola, hola a todos. Bueno, hay un libro muy, muy interesante que se subió a la plataforma que se llama Vivir Tranquilo de Sebastián Palermo. Y en la página 8 del libro, pero 12 del PDF, sale lo que la hermana Elizabeth está diciendo, ¿verdad? El ABC, dice. El acontecimiento hecho, luego viene la valoración, que es como el pensamiento que va a pasar con esto, y luego la respuesta que sería la emoción. Claro. Y también este doctor habla del descanso, ¿no? Que a veces cuando estamos agotados, estamos muy, muy angustiados, como decíamos, ¿verdad? Estamos como estrechos, agobiados, apretados, viene luego la depresión, las crisis de pánico y desencadenan en locuras, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar conciencia de estos excesos, en los límites que tenemos que nosotros también pedirle al Señor, como hijo del Señor, ayuda en esto y viendo al aconsejado, ¿verdad?, que está pasando por estos procesos, acudir inmediatamente a una guía, ¿verdad?, con estas lindas herramientas que nos ha dado la hermana Elizabeth para poder inmediatamente iniciar un proceso de apoyo. Y fíjense que en el descanso es súper importante elementos como la buena alimentación, el deporte, un deporte no que canse, el entretenimiento, el poder despejar la mente y sobre todo, hermano y compañero de esta clase, el sueño, tener un buen sueño. O sea, si la persona no está durmiendo, tiene que quizás por un momento tomar algo para que lo haga descansar, relajarse, algo hacer, ¿no? Porque es muy importante canalizar el descanso para poder nosotros también, como decía la hermana, tener la adrenalina, tener las hormonas óptimas para poder nuevamente iniciar el proceso con más ánimo, ¿cierto? Con más alegría, levantarnos con más ganas, hay un nuevo desafío, ¿verdad? Disponernos de una manera más positiva y obviamente si somos hijos del Señor, también descansar en Él, en la palabra, en la alabanza, el compartir con otros, es decir, buscar mecanismos, ¿verdad? Que nos ayuden a mejorar y salir de este estado. Interesante. Gracias, hermana. Sí, este libro es muy bueno, está disponible. Si ustedes entran, ¿se acuerdan de esa página que yo les dejé de la libreorg.es, algo por ahí? Ustedes pueden descargar casi todos los libros de ahí, están disponibles. Y el que les descargué ayer, que es el de cómo hacer que nos pasen cosas buenas, Sebastián Palermo recomendó ese libro, ese y el Busca tu persona vitamina, de la misma autora, la misma psiquiatra. Buenas herramientas. Fíjense que cuando el profeta Elías tiene
esta confrontación con los sacerdotes de Baal, súper es valiente, ¿cierto? Porque él enfrenta y él pensaba que era el único que estaba el único que quedaba creyendo en el Señor, pero él tenía esta idea, entonces, bueno, lucha. Y cuando Jezabel le dice, te voy a matar, él escapa. Porque imagínense la adrenalina, el estrés que tiene que haberle significado eso. Y cuando se encuentra con el Señor y viene el ángel, hay tres cosas que le dice: come, bebe y descansa. Y cuando él come este pan que le dio el ángel, bebe y descansa, él puede retomar el camino y ahí dice, todavía todavía tenéis pega, no estáis solos, tienes que ir. Entonces, muchas veces las herramientas que uno dice, no, si por eso nosotros, yo les digo, de repente nosotros enfocamos más nuestra predicación, nuestros discipulados, con mucha dependencia, pero la Biblia misma nos habla de herramientas para enfrentar el estrés. Yo me quiero poner en los zapatos de Elías. Obviamente yo hubiera salido arrancando igual, porque la adrenalina a tope, miedo, una situación extrema. Acuérdense que él mató a los sacerdotes de Baal, a todos. Entonces, tiene que haber sido terrible, terrible. Todo está. Y la carga emocional de llevar el peso al pueblo, de llevarlo a Dios de nuevo. Entonces, claro, dice, no, si Elías se deprimió, obvio, ¿cómo no? Se fue muy fuerte. Jesús se deprimió, obvio, ¿cómo no? Pablo, todo, porque seres de carne y hueso, humanos con vida, nos pasan cosas. Sigamos para que vayamos avanzando. Entonces, aquí hay chat de personas. A ver, no vayas. El reportaje, sí. Sí. Hay que verlo, está muy bueno. Entonces, nuestras creencias, ¿ya? ¿Y cómo gestionamos con uno y cuando nos toca acompañar a otro? Este cuadrito es bastante bueno, ¿ya? Cuando viene el evento desencadenante, que puede ser grande, pequeño, interno, externo, este evento, no sé, me robaron, bueno, o me tengo que encontrar con esta persona que me genera tanta angustia, un jefe maltratador, o tuve una discusión con mi pareja, y mi marido, un hijo, y no quiero enfrentarlo. Entonces hay un desencadenante, algo pasa. ¿No? Y ahí viene la emoción, que puede ser el miedo, la ira, la ansiedad, la culpa, la vergüenza, etc. ¿Ya? Y ahí vienen las valoraciones, las creencias, ¿no? Yo no puedo soportar estar enojada con mi pareja. Porque aprendimos que el amor tiene que ser siempre sonrisita, todo tiene que estar bien, ¿no? Si va a haber, son dos personas distintas, van a haber situaciones, ¿no? O no puedo soportar el dolor y el miedo que me generó un asalto, o que asaltaron al vecino. Esto me genera un miedo, no puedo soportar, entonces ahí empiezo a buscar métodos de escape, evitamos. Entonces ahí viene la evitación, el adormecimiento, ¿ya? El retraimiento, que es cuando nosotros hacemos el adormecimiento y retraimiento, tiene que ver con cómo nos desconectamos de la angustia. La desconexión puede ver, ahí empiezan las evasiones como las drogas, el alcohol, los atracones de comida, sueños en exceso. ¿Cómo nos retraímos de esta situación? ¿Cómo escapamos de esta emoción desagradable? Y la peor de todas, y que los que trabajamos con adolescentes, son las liberaciones perjudiciales.
¿Cuáles son las liberaciones perjudiciales? ¿Han visto los chicos que se cortan? Los que trabajan en colegio, estos son fenómenos que se dan, los cortes, la gente que se tira el pelo, se va sacando el pelo y se comen el pelo, ya estamos hablando de casos más fuertes, morderse, se muerden, hacerse daño de alguna manera, exponerse a situaciones de alto riesgo, cruzar la calle por donde no se debe, andar a alta velocidad son ya situaciones de métodos de escape que ya son sumamente perjudiciales. Por ahí leí yo un artículo hace años atrás cuando el Arturo Vidal chocó en esa lancha, ese auto, y me acuerdo que hubo una persona que dijo que Arturo Vidal era una persona que tendía a la autodestrucción, que había una tendencia. Siempre que él estaba a punto de lograr el auto boicot, que se llama, algo hacía, algo se boicoteaba. Bueno, no es como centrarlo en él como persona, porque es una opinión. Pero sí está esta tendencia al autoboicot, que viene como una liberación perjudicial. Por ejemplo, un chico que atendí, lo ascendieron en una fábrica. Él trabajaba en una fábrica de parca y lo ascendieron como jefe de los talleres. Había estado siempre en otras funciones de máquinas de coser y lo ascendieron como jefe. Y él estaba esperando este ascenso. Y el día que él tenía que tomar el puesto, estaba lloviendo. Entonces él tomó una parca de las más caras y se fue con una parca puesta a su casa. Y al otro día que él asumía el puesto, llega un taxi a dejar la parca porque se la había quedado en la casa. Y él llama, por favor, mándela, y llega el taxi. Y el dueño de la fábrica le dice, ¿y por qué tú tenías una parca en tu casa? ¿Tú te estás llevando mercadería para tu casa? Esa fue y lo echaron. Lo despidieron. Porque había el contrato que no podía tomar nada, bueno, no se puede tomar nada de los lugares. Entonces revisábamos y claro, a él le dio tanto miedo, tanto pánico este nuevo cargo que se boicoteó. Se hizo trampa y lo echaron. Fue una medida de evitar un método de escape de la angustia de estar a cargo de un lugar. Y le decía, ¿y qué hubiera pasado si tú no hubieras aceptado el puesto? Me dice, ni siquiera se me ocurrió. Ni siquiera se me ocurrió esa posibilidad. Pero era tanta la angustia, tanta la desesperación, que él no quería ese puesto. Le convenía económicamente, pero era un nido de araña. No quería estar. Entonces, a veces hacen ese método de escape, los autoboicot. ¿Y cuáles son las consecuencias? A corto plazo, te alivian de la emoción desagradable. Pero a largo plazo, ¿cuál es el problema? Que nos trae más angustia, más problemas, pérdida de oportunidades, y volvemos al círculo vicioso. Viene otro desencadenante, emoción desagradable, método de escape, alivio a corto plazo. Y volvemos así. El problema es que los círculos viciosos se van haciendo cada vez más como un estilo de vida. Entonces, empezamos a vivir estas situaciones con mucha normalidad, las empezamos a normalizar. Y viene el estado de ánimo o ya la patología. Vámonos, antes de ir al break, vamos a salir. Y me gustaría preguntarles si les ha pasado
A ver quién se atreve a decir. Yo descubrí, por ejemplo, en mí, que yo uso mucho la evitación, mucho, soy bastante evitativa, y veo carteles. Y soy perfeccionista también. Dos versiones. Esta cosa de buscar la aprobación muy perfeccionista. Tiene que ser perfecto y tiene que ser, y si no es, me siento culpable. Mirta. Sí, mire, yo pasé esto con mi adolescente, con mi hija, que ella se cortaba. Ah, Sí, ella se cortaba cuando ella tuvo esta crisis sobre su orientación sexual. identidad. Claro, y nosotros somos cristianos, entonces cada vez que ella sentía esto, se cortaba. Y yo lo descubrí porque encontré una caja con gasas y sangre. Y así me di cuenta, y cuando le vi tenía pero, increíble, muchos cortes, muchos. Y ahora, bueno, estaba pasando una situación hace casi 2 meses, a mi esposo le diagnosticaron un cáncer, y yo no logro que ella lo acepte, ¿ya? No logro, incluso me dice, no, yo vivo una realidad paralela. En mi realidad mi papá está sano, no tenemos problemas económicos, estamos bien. La Y habitación. ayer, claro, y ayer ella va a clases de inglés a un instituto y tuve que ir a buscarla, se encerró en el baño con un ataque de pánico y dice que en un momento, claro, se puso a pensar en todo lo que estamos pasando y yo siento que fue el momento en que ella ya lo asumió, por decirlo de alguna manera. Pero ella está acostumbrada a evitarlo, a evitar las cosas, Evitar el dolor. a evitar el dolor, exactamente. A mí me pasa que cuando yo me siento angustiada, organizar cosas me hace súper bien. Ya, mi hija me dice, ya cambiaste las cosas, le digo, es que lo necesito, a mí me hace bien. Me acordaba cuando te decía hacer un aseo full, a mí me encanta organizar. Pero a mi hija le pasó eso de cortarse y ahora yo le decía a mi esposo que tiene que estar atento nuevamente porque le cuesta enfrentar la angustia. Y Claro, eso que ella entonces está a lo mejor por ahí ir preguntando o validándole, ¿sabes, hija? Que tú no quieras, yo te entiendo, te acojo en eso. con- No obligarla, que tienes que claro, decir, que tienes que ser, no, como acompañarla, bueno, es tu forma, pero sí, trata de no agredirte porque eso te va a doler, en vez de resolverlo, en vez de ahora, aliviarte, te va a traer más problemas. más problemas, sí, sí, es verdad. Gracias. Gracias, Mirta, por compartir. Tu testimonio ha sido bien edificante para todos nosotros y nos ayuda también a observar de que estas cosas nos pasan en todas nuestras familias. Charlotte y Luis. Hola, buen día. Bueno, a mí lo que me pasa también un poco el tema de para evitar, aguanto muchas, espero, yo soy de las personas, como les decía, que confío en otras y doy muchas oportunidades y por eso aguanto mucho. Y ya ha llegado un momento en que me cuesta llegar a tomar la decisión y generalmente cuando yo tomo esa decisión, esos cambios son bastante drásticos. Eso es cuando digo ya, y cambio de página y listo, eso es lo que me pasa. A mí, ¿qué voy a hacer? Mejor duermo. También evito eso como, pucha, quiero salir, pero no. Por la etapa, por lo que le decía, el tema de que, pucha, quiero salir, pero no quiero salir sola, entonces, ¿qué hago? Mejor duermo. Eso es Eso lo, es eso evitar es la lo que a mí angustia, me estar sucede. solo. Exacto. Así que, ¿qué hago? Duermo. Lo entiendo. Luis, gracias, Charlotte. Hola, Luis. Mira, aquí me pasa algo que bien paradoja respecto a lo que estamos conversando. O sea, bueno, respecto a lo que decía la hermana recién, justo nosotros estamos conversando con una persona y que sirve mucho de repente entender que la vida no todo es blanco y negro. Así de, si alguien es bueno, pero de pronto hace algo indebido, no es malo, sino que son las circunstancias. Entonces, uno tiene que pasear entre los dos extremos y entender que hay espacios grises y entonces así se va a evitar un poco tomar determinaciones tan drásticas por no haber caminado entre las instancias de la tolerancia.
Eso es bueno, y entender que uno nació para ser feliz, no para ser perfecto, digamos. Exacto. Buena. Respecto a lo otro, requete contra para bajar. Estamos hablando, y no digo que esté mal, de esta salida para eliminar la angustia, la tensión o un montón de situaciones desagradables. Cuando en psicología normalmente no es algo que se hable abiertamente, pero la catarsis es parte de los instrumentos psicológicos que de repente se aplican en la psicología clínica, en grupos de autoayuda y qué sé yo. Y la catarsis significa simplemente agarrar a patada algo para desahogarse, correr 100 kilómetros diarios y un montón de cosas para, a través de un momento de desahogo, ¿cierto?, bajar la parte tensional y la liberación de neurotransmisores que al final se agotan. A un drogadicto que consume droga psicoactiva, normalmente la adrenalina no es una receta infinita. Entonces, ¿cómo llegar al extremo, cómo llegar al estado ideal de qué tengo que hacer de repente para sobrevivir a una situación? Es tan aunque fuésemos, como decía un amigo mío, aunque fuésemos sectillizos, cada uno de estos gallos tendría frente a una problemática similar reacciones distintas. Claro. Entonces, claro, de repente uno tiene que entender también, o sea, no es bueno cortarse. Yo entiendo el corte del cuerpo por otro lado, pero no es bueno autoflagelarse. Pero también es entendible que las personas generen una respuesta automática y no definitiva frente a ciertos eventos. No es siempre tan malo. Yo tengo un concepto desde hace muchos años de que nosotros como población, Elizabeth, a nivel mundial y por un tema de conveniencia, pero canibalesca comercial, que somos una población sobrediagnosticada, porque esto de la venta de insumos para dormir, para estar tranquilo, para no estar fíjate que venden hasta pastillas contra el pánico, o sea, para no tener pesadillas. ¿Cómo sabéis que no tenéis pesadilla? Porque te dan una pastilla que te hace dormir como muerto. Claro, nadie puede tener pesadilla así. Pues. Entonces, la industria farmacéutica también nunca va a parar la producción de este tipo de fármacos y tampoco los asociados a ella, que somos en diferentes escalas, los que trabajan en el sistema. O sea, por eso yo discrepo un poco de respecto a cómo metemos a la iglesia en esto también, porque la iglesia es cierto, es una fuente, es un oasis. Y cuando hay un oasis en el desierto, no hay una preselección de quienes lo pueden usar. ¿Cachai? Entonces, claro, la iglesia tiene una tarea que es distinta, sacarlos de la dinámica con la cual vienen incorporados, y eso requiere tiempo. Pero en términos estrictamente, y para terminar, estrictamente seculares y de tipo de salud mental, nosotros somos una población hiperdiagnosticada. Tú miráis de repente, sobre todo cuando conversáis con psicólogos, en reuniones de psicólogos, si tú tosís, si miráis muy brusco por un lado, si te agacháis de repente, si te paráis de repente, oye, pero todo el mundo te está diagnosticando alguna cosa. Por eso, Luis, es tan importante estos encuentros preventivos. Justamente yo coincido contigo completamente sobre la sobrediagnosticación. Una población sobrediagnosticada. Entonces, y de la catarsis. Pero para tener catarsis hay que contactarse. Hay que contactar que algo te está incomodando. Lo suelto, lo libero. Y ahí viene lo bueno del deporte, los grupos de contención. De hecho, no sé si les descargué el libro de Stanislav Bakrats. Sí, les descargué, se llama En Cambio, pero hay otro, les voy a descargar el otro que se llama En el limbo, que habla del sistema límbico, donde están las emociones. Él hablaba de que solamente en los cursos, en las reuniones de curso, que los jóvenes, que los alumnos, que los niños, con 20 minutos a la semana, solo, o sea, esto es investigación científica, 20 minutos a la semana que los niños, los jóvenes, los adultos, hablen de lo que les pasa, de lo que sienten. Con eso tú haces prevención en salud mental, en edades tempranas. Y los profesores se pueden poner de ejemplo, si saben que tuve este evento y sentí esto y me pasaron estas cosas. Y los jóvenes y los niños empiezan a detectar que sentir no es algo malo.
y son herramientas preventivas. O hay juegos, hay un juego que uno tiene con pelotita, que uno las tira, entonces uno dice, me pasó esto y me dio rabia, ¡pah! Y la tira. Hay juegos. Les voy a dejar 2 libros, les voy a cargar, por favor recuérdenmelo, que son de cómo trabajar, libros de trabajo emocional. Para el colegio hay uno que es bien antiguo, pero yo en realidad lo usaba harto en sesión. Ya, así que déjenme, porque son juegos, dinámica, donde se puede hacer esto. Entonces, coincido completamente con Luis que acompañar, ya te estás portando, sí, te voy a acompañar en eso. Si necesitas hablarlo conmigo, lo hablamos. No es malo lo que estás sintiendo. No es malo. No eres Elizabeth, una persona mala. perdón, lo último que termina, mira, la idea, el tema es que de repente ni siquiera los chiquillos saben por qué se cortan, porque la angustia no tiene No, un pues nombre ese es el determinado. problema, que no lo Claro. saben. Por eso Entonces, necesitan pedirles que te digan, hacerlo. sino que, mira, y lo otro, bien cortito, hace años atrás se incluyó dentro de la enseñanza de los colegios, hace 20 años, la imaginería, Sí, que significaba que un profesor determinado, que el colegio hacía un pequeño estudio muy básico, muy precario, tomara su curso y lo hiciera viajar un poco por su pasado, lo ubicara en un determinado lugar y le hiciera ir sintiendo diferentes emociones, lo cual era súper bueno. ¿Sabes cuál fue el problema? Que generó muchas crisis, que de repente los chicos de es verdad que la viajaban. adolescencia es crisis. No, pero escúchame, si no te tenía que ver con los niños, si el tema estaba súper bueno. El tema es que el profesor de repente cuando llegaban a un cierto grado de conexión que desconectaba o generaba crisis profunda en los niños, no tenían las herramientas para desconectarlos. Entonces los cabros chicos quedaban peor que cuando partían. Por eso se eliminó la imaginería, que habría sido muy buen instrumento. Sí, lo que pasa es que en el colegio donde trabajaba, los profesores me decían, pero es que yo no soy psicólogo. ¿Por qué? Yo soy profesor, yo no tengo por qué. Lamentablemente, los profesores sí tienen muchas horas con los alumnos y muchas veces son la única referencia de autoridad que tienen. Entonces, abrir estos espacios y yo siento que sí, a los profesores hay que prepararle, hay que darle herramientas, hay que tener reuniones de contención con los profesores también. Los profesores están súper abandonados en eso. ¿Ya? ¿Qué les parece? Tengamos un break de 5 minutos y retomamos. ¿Ya? Ya. Son las 10:27, 28, 29, 30, 30, a las 10:32 nos juntamos. 11:32, perdón. 10:32, son las 10:32. Es que no dormí mucho. Ya, ya hermano, entonces nos juntamos 5 minutitos, vamos a hacer un cafecito y volvemos.
Ya, ahora sí, volvamos. Entonces vamos a ir resumiendo. No hay emociones buenas ni malas, las emociones existen, y la angustia es parte de nuestra vida, y cómo la resolvemos, cómo la gestionamos, es la idea. Entonces ahora vamos a ver cómo nos acompañamos y acompañamos a otros desde una técnica. Hay muchas, por ejemplo, que no lo escribí porque si no iba a ser eterno el PDF, pero yo les comentaba, creo que fue la primera sesión del taller de emociones, escribirlo, escribir lo que nos va pasando, tener un guión, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? La autoobservación es súper importante, y saben que cuando uno aprende a autoobservarse, uno también va a aprender a observar al otro y a acompañar al otro. Cuando uno empieza a ser menos, de a poco, esto es un crecimiento, a confrontar, a quedarse en la angustia. Por ejemplo, lo que digo en la charla, yo me doy cuenta que como estoy sola, evado y duermo. Hizo un clic, estoy evadiendo de esta manera. Así estoy confrontando la angustia de la soledad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué nuevo comportamiento voy a tener? Entonces, cuando uno aprende, es súper, lo que la Chelo dijo, es súper clave, es súper para ella. Va a poder tener otra manera de confrontar esta angustia, o elegir. De repente elijo, voy a dormir, pero lo elijo. Pero no es desde el escape, sino que desde la elección consciente. Entonces, así vamos creciendo. Cuando nosotros aprendemos a crecer, vamos a poder acompañar a otros también sin juicios. Decirle, no, ¿cómo va a decir eso? Es mal. Entonces, el autoconocimiento es súper, súper importante. Entonces vamos a ver ahora algunos métodos de cómo confrontarla. Hay una metodología que se llama OSAR, ya, que es del coaching, que lo hace Rafael Echeverría, sale de ahí. Hay un libro que se llama El modelo OSAR. Hay 2 libros, de hecho, que hablan de cómo nosotros, cómo nosotros desde esta angustia, desde esta situación, aprendemos a tener resultados distintos, a buscar resultados distintos. Entonces, el modelo SAR tiene que ver con el observador, es una sigla que tiene que ver con, que habla del observador, del sistema, la acción y resultado. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a identificar primero qué tipo de observador somos. Y en el observador cuáles son nuestras creencias, ¿ya? Que nos permiten actuar de cierta manera, ¿ya? Y cuáles son los resultados que queremos cambiar. Aquí está como el esquema del modelo OSAR. Generalmente, cuando nosotros acompañamos a alguien o nos acompañamos nosotros mismos, estamos haciendo... No sé cómo está eso para allá ahora, pues no. Pastor Hernata, con sí. La otra vez por lo menos me había dicho el cabrón, no, dijo, si rompen un lado, dijo, reparan un lado, rompen otro lado. Claro, de Concord. A ver. Ahí se silenció. Ahí sí, ya. Sí. Me abrí para mí. Ya. Entonces, siga. Nosotros vamos a empezar, en este método empezamos de atrás para adelante. El resultado, por eso le hice el circulito rojo. ¿Cuáles son los resultados que yo estoy consiguiendo? Observo. ¿Cuál es el resultado de evadir? ¿Cuál es el resultado en suprimir? ¿Cuál es el resultado de liberarme de esta situación? ¿Qué
¿Qué resultados tienen? ¿Me agradan o no me agradan? Ya no quiero más de esto. ¿Y qué quiero conseguir? En realidad quiero, no sé, cualquier situación que uno quiera que sea distinta al resultado que uno está teniendo. Estoy haciendo dieta y no me está funcionando. Quiero salir de esta situación de deuda, pero la opción es que estoy usando, no me está resultando. No tengo el resultado que yo quiero. Entonces estoy haciendo todo este círculo vicioso y vuelvo y quiero salir de ese círculo. Entonces primero tengo que observar el resultado y este resultado, ¿cómo lo voy a cambiar? Y lo que se llama, que viene el segundo, que son las acciones. Entonces yo reviso cuáles son las acciones que yo he ejecutado que me llevan a siempre el mismo resultado. Entonces yo reviso. Y lo que se llama el aprendizaje del primer orden. El aprendizaje del primer orden, que tiene que ver con que hay cambios que tengo que hacer. Entonces, de hecho, no sé si era Einstein el que decía, si quiere uno resultados distintos, no puede seguir haciendo lo mismo. O sea, ahí yo hago un aprendizaje y hago un cambio. Y nos enfocamos en las acciones que nos llegan. Ese sería el aprendizaje del primer orden. Después, uno puede, esa es una manera, pero hay otra manera que es mucho más profunda, que tiene que ver con el aprendizaje de segundo orden, que es cuando nosotros nos observamos a nosotros. No solamente en las acciones, sino que qué tipo de observador soy yo, cómo miro, cuáles son mis creencias, cuáles son esas creencias que tengo que me hacen siempre ir a donde mismo, que no lo puedo soportar, que esto no puede ser así, cuál es, que tengo que ir a buscar a otro, la aprobación de otro. Entonces yo observo mi forma de observar. Y la idea es que yo me abra a observar desde otra manera. ¿Y qué pasaría si yo cambio? ¿Y qué pasaría si me atrevo? ¿Y qué pasaría si dejo de evitar? Entonces ese es un aprendizaje de segundo orden. Pero hay uno que se llama el aprendizaje transformacional o de tercer orden, parece que no lo puse, ¿ya? De tercer orden, que es cuando yo hago un cambio 2, el cambio del cambio, cuando ya implica que yo me observo de tal manera que no solamente observo un cambio de pensamiento, sino que es un cambio más profundo. Incluso es el cambio que implica que yo, en el sistema donde yo estoy inserto, me muevo de ese sistema. Que muchas veces puede ser un cambio de trabajo, un cambio de iglesia, un cambio profundo. El observador es la manera particular que uno tiene de ver e interpretar el sistema, cómo siente, cómo actúa. ¿Ya? Todos vemos de manera distinta. El típico, este es un 6, no, un 9. ¿Ya? ¿Cómo vamos a interpretar? Y como les decía, los niveles de aprendizaje son los 3. El primer, que yo digo, ya, si tengo este resultado, voy a cambiar acciones que me llegan a este resultado. Y está súper bien. Hay gente que solo necesita eso. Pero un paso más, el aprendizaje segundo orden, el cambio de la observación, de las creencias. Y el tercero, el que tiene que ver con la transformación. Y todos conocemos esta palabra que la usamos mucho en la iglesia, que es la metanoia, porque Jesús hablaba de metanoia, de hecho Juan el Bautista hablaba de la palabra en griego que aparece como metanoia, que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con hay dos componentes. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio, ¿cierto? La metanoia es como que uno iba para un lado, y se da vuelta hacia otro. Y hay un cambio profundo. Y tiene que ver con el arrepentirse. Y el arrepentirse tiene muchas cosas, pero
implica culpa. No podemos salir de ahí. Al arrepentirse hay una culpa. Esta culpa que puede ser, les decía yo el otro día, una culpa que es un aprendizaje, que no voy a volver a hacer, que revisa. Pero la culpa generalmente está asociada al pasado. Y la metanoia también tiene que ver con la conversión, con convertirse, con cambio. Y está asociada al futuro y con la esperanza. La metanoia, este cambio profundo, tiene que ver con estas dos que se fusionan. Miro el pasado, lo reviso, me salgo de ahí y hago una conversión. Miro el futuro y también me trae esperanza. ¿Cómo hacemos este cambio? Les pido por favor que se pongan en silencio. Mara Carmen, por favor, ponga en silencio su... Primero analicemos el contexto, revisamos los juicios, nuestras creencias y los hechos, indagamos sobre esta inquietud que estamos teniendo y armamos un plan de acción. Recuerden que esto es para nosotros o cuando estamos acompañando a alguien. El contexto. Revisamos si es el momento. A veces confrontar ciertas situaciones no es el momento indicado. Por ejemplo, hay personas que están pasando por procesos de duelo profundo, una separación, un divorcio, y meterse a ver qué estáis sintiendo y cómo lo estás haciendo. A veces puede ser mejor parar un poco, observar, revisar si es el momento, o uno mismo. Esta metanoia, este cambio profundo, a veces hay que esperar. A veces hay que esperar. Y prepararse, empezar a prepararse. Prepararse emocionalmente, lo que desea, grupos de apoyo, ir a buscar ayuda en un tercero, en una terapia, en un coaching, un psiquiatra. Prepararse para hacer esta confrontación. Segundo, revisamos nuestros juicios y nuestros hechos. Los juicios son las interpretaciones que tenemos de este observador. Revisamos los juicios, que son interpretaciones, nuestras valoraciones. Los hechos, también tenemos que revisar cuáles son las cosas concretas que yo puedo decir, sí, me está pasando esto, es concreto, yo lo puedo medir, lo puedo decir. Estoy llegando tarde todos los días a mi trabajo. O las personas en la iglesia no están llegando a la hora, están llegando tarde. Algo está, entonces es medible, es concreto. La gente no está entrando a la hora de la adoración, de la alabanza. Es concreto. Y la interpretación, es que no le gusta que el ministro de alabanza, o no, me estoy quedando dormido, estoy muy cansado. Los juicios, las interpretaciones, ¿cómo estamos? ¿Cómo trabajamos los juicios? Primero, identifica cuáles son esos juicios, las creencias. Es que esto me pasa porque esto. Apalanca aquellos que te abren puertas. O sea, hay creencias que sí son buenas, que son súper productivas. Y cuestiona los que te limitan. 4. Observa el impacto que está teniendo en tu vida, ese juicio, esa creencia. El no puedo, el no sé, esto no lo puedo soportar. Observa si yo sigo en esta creencia, cuáles son los resultados que me está teniendo. 5. Tomar conciencia de que es verdad, los hechos, que es medible, y lo que es solamente una interpretación. Y encuentra ayuda, lo que les decía recién, para encontrar estas interpretaciones o juicios que nos están deteniendo en la vida. La verdad es que esto nos sirve mucho cuando tenemos que acompañar a alguien. Preguntas, estas se las voy a dejar. ¿Qué preguntas me tengo que hacer yo para entender de dónde vienen estas interpretaciones, estos juicios? ¿Ya?
¿Desde cuándo pienso esto? ¿Desde cuándo tengo este juicio? ¿De quién es? ¿De quién lo aprendí? Etcétera. Y cuando acompañamos a otro, ¿puedes ponerme un ejemplo concreto de este juicio? Y de hechos, siempre cosas concretas. Generalmente cuando uno pide eso, la gente te da interpretaciones, y uno tiene que ayudar y decir, pero dime cuándo, ¿desde cuándo pasó esto? ¿Desde cuándo piensas? ¿Qué pasó? Hay un montón de preguntas que les puse para poder acompañar a alguien. Después, indagar la inquietud. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en consejería? De levantar información, indagar. Preguntas para indagar. ¿Qué te preocupa? ¿Qué pasaría? ¿Qué es importante para ti? Para mí. Y de eso, ¿qué es lo que más te preocupa? Eso es importante. Indagar, levantar información, levantar. Nosotros solo hacemos preguntas, no damos consejos. Y cuando ya se haya indagado, buscar un plan de acción. ¿Qué vas a hacer? Y con esto que confrontamos ahora. ¿Qué vas a hacer? No, voy a empezar a salir, me voy a unir a un grupo. ¿Y qué más puedes hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué te ayudaría para encontrar una solución? En otras ocasiones similares, ¿qué te funcionó? ¿Se acuerdan que búsqueda de intentos anteriores? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? ¿Te sirve ahora en este contexto? ¿Qué harías si pudieras comenzar de nuevo? ¿Ya? Ahí hay pregunta de plan de acción. Y siempre es importante de cerrar con un compromiso al plan de acción. Ya, esto voy a hacer. El lunes empiezo. Mañana empiezo. ¿Por qué no ahora? Compromiso. Hacer un compromiso. Cuando uno hace este cambio que buscamos, el aprendizaje tercer orden, una de las cosas que es importante, este cambio profundo, es cuando uno se hace cargo se hace cargo es cuando uno constata completamente que uno es un adulto. Puede ser como muy loco, uno tiene 60 años y dice, pero ¿cómo? Si yo soy adulto a los 18. A los 18 me casé, fui adulto ahí. Pero cuando uno llega a este cambio del tercer orden, que tiene que ver con la gestión, de no volver a estos círculos viciosos, es cuando uno dice, deja de decir, no, es que mi mamá me abandonó, es que mi papá era golpeador, es que yo era muy pobre, es que cometí muchos errores, es que yo empieza a dejar la angustia y uno se hace cargo de la vida y empieza a buscar resultados desde mí. No desde mi historia, no desde mi contexto, sino que yo hago cambios. Si me incomoda, si no quiero a esta persona, ¿qué voy a hacer? Yo, aquí, ahora. ¿Cuál es mi compromiso de cambio? Y la historia, sí, la historia va a estar ahí, pero la hago consciente. Esto no puede seguir deteniéndome. Voy a hacer un cambio. Abro para que conversemos. ¿Qué les parece? Se fijan que la gestión emocional no es solamente un acto de reconocimiento de que me está pasando algo, sino que ¿qué hago con eso que me está pasando? ¿Cómo acompaño a una persona que está viviendo una situación? ¿Cómo lo acompaño? ¿Qué preguntas le hago? Sin hacer juicio yo, primero yo como observador externo, y sin decirle lo que tiene que hacer. Y a veces las personas que acompañamos toman decisiones y acciones que nosotros no haríamos. Y hay que permitirle un poco lo que decía
de su hija acompañarlo. No estamos de acuerdo con la campaña. No sé si alguien quiere comentar algo. Que han estado callados, hermano. Estamos reflexionando la materia. Sí, es para reflexionarla. Sí. O para tratar de asimilarla en las acciones que hemos hecho nosotros, porque sí o sí cada uno ha pasado un proceso de miedo, de hacer cambio o en la vida cotidiana incluso. Póngase usted, no sé, pues yo tuve que llegar a casa a trabajar teletrabajo. Los primeros meses fueron horribles para mi señora. Porque yo andaba, silencio, estoy en reunión. Entonces, igual uno tiene que empezar a hacer cambios. Bueno, ahora ya estamos más afiatados, pero es necesario estar, bueno, lo que yo aprendí en la empresa donde trabajo, que siempre una jefa decía, siempre la vida tiene cambios y los cambios son buenos. Independiente que no se adecúen a lo que nosotros queremos, porque el trabajo que realizo yo es seguimiento de operaciones, de situaciones diarias para llegar a un objetivo final que es entregar una copia de escritura. Entonces, cada proceso el banco le coloca más, le agrega más situaciones por control y a uno le generaba un rechazo en primera instancia, decía, pero otra como, lo veíamos como una traba. Entonces, generalmente cuando a uno lo fuerzan a hacer cambios, uno tiene que analizarse si tiene esa capacidad también para hacer cambios o no sé, pienso yo que la vida a veces te hace sí o sí confrontarte a cambios. Bueno, y lo más permanente que tenemos es el cambio. El Si algo tenemos seguro es que van a haber cambios. Lo que pasa es que tenemos resistencia al cambio. Eso, resistencia. Gracias, Mauricio. No sé si alguien más quiere compartir. Luis. Bueno, hay un detalle que desde mi perspectiva es no menor, ¿no? Y es requete contra sabido, que en todo este tipo de situaciones, las cuales tú has descrito tan sabiamente, como muchas otras, hay un contexto que tiene que ver de cómo somos formados desde nuestra infancia. Entonces, la capacidad de resolución de problemas también tiene que ver con eso, cómo yo aprendí en la casa, cómo vi a mis papás, cómo vi a mi entorno familiar, y de ahí yo traigo eso incorporado. Entonces, aquí dos cosas cortitas, mira, la sobreprotección que a veces realizamos con los chicos, ese que no se preocupe, que yo siento frío por él, que yo siento hambre por él, que yo lo desayuno cuando está muy acalorado y todo eso, y le genera al chico una incapacidad de autovalencia que probablemente la va a llevar hasta grande. Por lo tanto, reconocer algo o ser capaz de tomar determinaciones le va a costar muchísimo. Por otro lado está el desprotegido o el menor protegido de que siempre tuvo que arreglársela sola, ¿no? Que no vio soluciones en su casa, vio descalificaciones, tuvo que trabajar desde chico, bueno, que no vivió su ciclo vital normal y tuvo que saltarse la etapa y empezar a darle de chico, ese, claro, va a tener una capacidad mayor de poder resolver situaciones emocionalmente, pero también va a tener una mayor cantidad de posibilidades de equivocarse. Pero definitivamente va a llegar de alguna manera y eso le hace también ser más resiliente. Porque como desde chico aprendí yo a darle duro a la vida, para que la vida no me diera duro a mí, porque estaba solo. Entonces, claro, cuando más grande, pero eso no opta que yo, por un tema defensivo, yo pueda ir guardando en mi corazón situaciones dolorosas, situaciones de abuso, situaciones que por causa de mi fortaleza interior, entre comillas, no me detienen en mi andar, porque tengo que seguir. Claro, que esa fortaleza no se transforma en coraza. Absolutamente, y al final es justamente, y una vez alguien definió eso de que hay gente muy fuerte, muy aparentemente fuerte, pero que es como esos caballeros antiguos, que había que ayudarlo, habían dos mozos, dos sirvientes que lo subían a un piso, lo metían adentro de la armadura, y el gallo salía a pelear y apenas se podía mover. Y era respetado, ponte tú, como el caballero negro, el caballero rojo, el de la espada, no sé. Pero adentro de esa tremenda coraza había un mono de 1,60 m, ¿cierto? Claro. Que cuando se salía de la coraza era absolutamente distinto. Y eso nos pasa de repente. Gracias. Claro.
cuando uno, lo que yo les decía recién, cuando uno se hace adulto o cargo de nuestra historia, no quiere decir que uno la desprecie o la olvide. Tiene que ver que hago una redefinición de mi historia. La redefino, la miro desde fuera. ¿Qué me pasó? Y saco lo bueno. ¿Qué puedo rescatar? ¿Ya? La historia existe, no es borrarla, es mirarla y decir, ya, bueno, esta fue mi historia, pero ahora yo como adulto no la voy a repetir, no me voy a quedar pegado, voy a hacer. Ricardo. Hola, buenos días. Hola, Ricardo. A mí me gustaría hacer un comentario respecto a lo que mencionaron delante. Bueno, lo que tiene mucho que ver también con lo que acaba de mencionar Luis, lo que está viviendo Ruth, parece que, con su hija, no me acuerdo el nombre. Bueno, lo importante, creo yo que tiene que ver con la responsabilidad. Una vez que somos adultos, nosotros somos los únicos responsables de los hechos de nuestra vida, y en la medida que nosotros tomemos realmente conciencia de eso, vamos a hacernos cargo. Ahí creo yo, en mi opinión, es una opinión muy personal, creo yo que ahí es donde tenemos la oportunidad real de que exista esta transformación de tercer orden de la metanoia. Creo que deberíamos levantarnos a diario, insisto, es mi opinión muy personal, creo que deberíamos levantarnos a diario y decirnos en primera persona hacia nosotros mismos, yo soy responsable de lo que ocurra este día. Yo soy responsable de lo que ocurra en mí este día. No me refiero a las cosas externas que sucedan y que tienen que ver para conmigo, sino que es como, yo lo veo, la responsabilidad es como esa libertad que Dios puso en nosotros para hacer lo que nosotros queramos, y en esa libertad tenemos la posibilidad de hacernos cargo de lo que estamos sintiendo y de ver cómo lo vamos a manejar. Entonces creo que la palabra que deberíamos repetirnos a diario en ese sentido es: yo soy responsable, yo soy responsable, yo soy responsable. Eso por una parte. Y me acordé de un libro hace mucho tiempo, años atrás lo leí, El Caballero de la Armadura Oxidada. Sí. Lo que decía, es un libro totalmente recomendable, extraordinario. Yo lo tengo, así que se los voy a cargar. Ya, súper, gracias. Para las personas que no lo conocen, en mi opinión, si pudiéramos resumirlo en una pequeña frase, sería el bloqueo de las emociones y la necesidad de estar en conexión con uno mismo de manera muy profunda para poder liberarlas. Si no, vivimos como dentro de una armadura que no nos deja expresarnos y vivir en plenitud la vida. Y por otra parte está otro libro, que es el libro de No amargarse la vida, que habla como de una recta numérica, donde están las cosas muy malas en este extremo y muy buenas en este extremo, y habla que normalmente las personas evaluamos las cosas en el extremo de lo muy malo. Entonces, que uno empezara a pensar, ok, si esto es muy malo, y pensar en algo más malo que eso. Por ejemplo, voy a poner un caso muy complejo, una situación real. Se suicidó mi sobrino. Entonces, ¿qué tan malo es esto? Para mi vida, que me siento pésimo, me siento muy mal. Entonces empiezo a pensar, ¿y qué pasa si no estaría tal? O si estuviera cojo, o si estuviera mudo, y así voy acortando, y en realidad no es tan malo lo que ocurrió, sino que en realidad no está acá al extremo, sino está más hacia el centro, y habla de que en realidad en la vida, en términos generales, son pocas las cosas que van a los extremos donde es algo muy, muy bueno o muy, muy malo. Así es. Gracias, Ricardo. Muy a ustedes. Sí, creo que tengo los dos libros. Los voy a buscar. El de la armadura oxidada sí lo tengo. Tengo en PDF. Ahí en esa librería he bajado tanto. Tengo ya el drive, lo tengo lleno. Esto de, fíjense que yo el otro día pensaba mientras leía y preparaba la sesión de hoy día,
que la preparación que Jesús hizo con los discípulos fue de 3 años. ¿Cierto? Los preparó, los enseñó, después llegó el momento en que los mandó solos, él se quedó y tuvieron que ir a la misión de los 70, y después Jesús ascendió al cielo, se fue. Dijo, claro, yo no los voy a dejar solos, va a estar con ustedes el Espíritu Santo. Pero tiene que ver con el proceso que ya, después él ya no estaba ahí, hacía los milagros, él les modelaba, sino que después tuvieron que ellos salir a hacerlo. Esto que decía Luis de la sobreprotección, nosotros hemos entendido muy mal el amor porque sobreprotegemos y al sobreproteger les negamos la capacidad de las personas de confrontar sus propios conflictos. Ni Dios lo hace, ni Dios nos sobreprotege. Dios nos enseña, nos moldea, y llega un momento en que tenemos que salir al ruedo a actuar. Esto yo lo veo en la oración, que llega un momento en que uno ya debe dejar, o no es que dejar, sino que hay momentos en que uno no puede tener una oración solamente peticional, sino que uno va a tener que entrar en una confrontacional y de autoridad, y decir, diablo, te vas de aquí. Yo no sé si vieron la película Cuarto de Guerra, si la vieron, llega un momento en que la mujer se levanta y dice, sal de mi casa, déjanos tranquilos, sal, aquí el único señor de esta familia es Jesús, y llega un momento en que se me pone la piel de ahí, tienes que entrar en un empoderamiento, en conocer quién eres tú, cuál es tu identidad. ¿Soy el niño pobre de la pobla? ¿Soy el niño que abandonaron? ¿O soy un hijo de Dios? ¿Cuál es mi posición? ¿Puedo soportar esta emoción? Obviamente que sí, sí puedo. ¿Puedo atravesar el dolor? Sí. Sí puedo. Generalmente la gente, la experiencia que tengo yo, que la gente cree que se va a morir, que no van a soportar el dolor. Entonces buscan evasiones. Y cuando uno le dice, no, si lo vas a soportar, te acompaño. La verdad es que cuando a uno lo acompaña en el dolor es bien distinto. De hecho, Jesús mismo, en su momento más doloroso y más crítico, él invitó a sus 3 más cercanos. No lo pasó solo. Claro que se quedaron dormidos, pero tenía contención, buscó contención. Jesús, o sea, si Jesús buscó contención, ¿quiénes somos nosotros? Para buscar contención, ayuda, acompañamiento. Entonces, esto de la gestión emocional no es un tema. Si nosotros queremos resultados en nuestra vida, no podemos saltarnos la gestión emocional. Es algo que tenemos que hacer. Y siempre que acompañemos a alguien en un proceso, siempre va a haber que trabajar gestión emocional. No solamente acción, no solamente escuche, sino que qué estás sintiendo, cómo lo estás confrontando, qué estás haciendo. Bien, no sé si alguien más quiere comentar. Hermana Elizabeth, bueno, estamos compartiendo aquí con mi esposa igual que estos ciclos de las emociones, ¿verdad? También son como son tan cotidianas, normales, comunitarias a veces también, y son también beneficiosas, o sea, Sí. En el aspecto de que no es malo que tengamos un temor o una ansiedad, una angustia, es parte también del desarrollo normal cognitivo porque también nos ayuda a, cuando se repitan estos ciclos, vamos a estar con más defensa, se podría decir, y una forma más llevadera de solucionar y también, obviamente, de apoyar a quienes la están padeciendo, porque lo padecemos también nosotros los consejeros también pasamos por nuestros ciclos emocionales. Y bueno, creo que como tú bien decías, hermana, está el Señor a nuestro lado que nos acompaña en cada proceso, en cada etapa, en cada ciclo de las emociones. Él va a estar ahí para ayudarnos y el consejero también con las herramientas va a poder también permitir que el aconsejado, ¿verdad?, pueda ir pasando este proceso y viviéndolo con esa mira, ¿verdad? Hay esperanza, voy a salir de aquí. Gracias, hermana. Exacto.
Por eso decía que la metanoia tiene tiene dos miradas, que es las emociones que están implicadas, que es la culpa, si la culpa está, no podemos evitarlo, pero la culpa la podemos ver desde la parte sana. ¿Qué aprendo de este error? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué no voy a hacer? Pero también tiene la esperanza en el futuro, que no necesariamente tengo que seguir repitiendo este modelo. Por eso el cambio es muy emocional, es de gestión. Hoy día vamos a terminar más temprano, ¿ya? Porque estos contenidos son bien profundos y hay que como releerlos. Les dejé yo la sesión pasada y les dejé un libro que es el de la Marian Rojas Estapeo, bueno, ese cómo hacer que me pasen cosas buenas. Yo les recomiendo ese libro lo recomendó de hecho el pastor Sebastián Palermo, yo de ahí y sí, es un libro muy bueno. Ella, si pueden ver charlas de ella, son súper buenas. Hay una que habla sobre la felicidad, muy buena, la encuentran en YouTube. Así que, hermanos, hagamos comunidad. Si tenemos necesidad, somos un grupo, ya llevamos 3 meses juntos, así que ya podemos hacer comunidad, poder compartir lo que nos está pasando. Y que lo que nos pasa no es bueno ni malo, nos pasa. Lo que sentimos, somos seres humanos y nos pasa. Y como decía Inés, también es bueno, como decía Ricardo, también observar que las cosas no son tan malas ni tan buenas. Observar. ¿Ya? No entendí, me baño y yo me afeito. Bueno. Es que es una historia que está antes, que escribió Luis. Dice, todo el mundo apesta. Es la historia de unos nietos muy juguetones que a su abuelo Cascarrabias, mientras él dormía, le pusieron queso en sus bigotes, queso fuerte. Y se despertó el abuelo y salió a la calle, y al mundo encontrando a todos apestosos y hediondos, y solo tenía que limpiarse los bigotes. La solución no es tan difícil, me baño y me afeito. Exacto. Claro, pero primero tenemos que, por eso el observador es tan importante, la observación. ¿Qué observador soy yo? Mis creencias. ¿Cuáles son mis creencias? Hay una serie que están dando en Netflix que se llama Irene y mi otro yo, no me acuerdo cómo es el nombre, que habla de estas lealtades familiares que uno trae y que llega un minuto en que uno las tiene que cortar. Que también está relacionado con las falsas lealtades, lo que nosotros creemos que es lealtad porque es un familiar, porque es alguien cercano. Claro, lo que pasa es que las lealtades inconscientes son aquellas que yo no me doy cuenta que estoy repitiendo. Exacto. Es como el dicho de, ¿y por qué estás haciendo el pescado en esa fuente? ¿Por qué le cortaste la cabeza y la cola? No, es que mi mamá lo hacía así. Le preguntaba a la mamá, ¿y por qué usted le corta la cabeza y la cola al pescado? No, es que mi mamá lo hacía así. Se me va dando la abuela. Dice, ¿pero por qué usted le cortaba la cabeza y la cola al pescado? No, es que no tenía una fuente más grande, entonces tenía esta fuente chica. Nosotros vamos repitiendo modelos y en realidad que no tienen que ver con nuestro contexto. Tiene que ver con lo que vivió lo otro. Entonces, el observador es decir, a ver, yo estoy repitiendo este modelo. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Hermanos, entonces llegamos hasta aquí. Les voy a dejar este material y les voy a cargar los libros y voy a anotar que les voy a pasar otros libros más porque la verdad es que uno va armando su propia biblioteca, ¿ya? El del trabajo con las emociones, que hay uno para trabajar en el colegio con los niños y hay otro que es como de autogestión, ¿ya? Y los libros, el de la armadura. ¿Y cuál era el otro, Ricardo? ¿Cómo era el libro? El arte de no amargarse la vida. Sí, el arte, sí lo tengo. No lo leí, sí. Ya, ahora el fin de semana les cargo esto para que tengan todo ese material. Bien, hermanos, ahí en el chat, escríbanme cómo se va de la sesión, con una palabrita. ¿Cómo se va? Y lo voy a leer. Satisfecho.
¿Quién más? Tranquila, qué bueno, Charlotte. Con nuevas fuerzas. Muy bien. Feliz. Muy bien. Esperanza. Bien, Pati. Reflexiva. Desafío, sí, pues, desafiado. Esa es la idea. ¿Qué más que quiero compartir? Yo me voy muy contenta. La verdad es que esta sesión y la próxima, que vamos a hablar de espiritualidad, escuchada. Qué bueno, Mirta. Vamos a hablar de espiritualidad y emociones. Nos vamos a meter con David. Hoy, si usted quiere un libro de gestión emocional, léase Los Salmos. Gestionada, pero maravillosamente. Ya, así que nos vemos la próxima semana. Ay, confiada, tranquila, qué bien. Roxana, ojalá que se te pase el resfrío. Ya, y nos vemos la próxima semana. Un besito y no se olviden que ya somos una comunidad. Podemos estar, contenernos. Chao. Chao, Chao, que Elizabeth, estén bien, gracias. 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 Chao a Hasta luego. todos. ¿Ya terminó?